Argentina, la encuadernada obra pública argentina, ¿no es cierto? Doctora Caballero, Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? Buenos días a todos, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata este programa? Empieza el miércoles 3 de octubre. Cuéntenos usted de qué se trata. Sí, es un programa que está dirigido a profesionales universitarios de diferentes carreras y disciplinas y que nuestra intención es capacitar justamente a los profesionales en un nuevo instrumento para nuestro país que se llama PPP, para poder hacer infraestructura. Claro. Es un sistema que hace 25 años se usa exitosamente en gran parte del mundo y que, bien utilizado como un complemento, permite que se pueda construir entre un 15 y un 20% adicional de obras que de otra forma nunca se harían. Ahora, ¿qué significa PPP? PPP significa en inglés Asociación Público-Privada. Es un sistema que inventaron los ingleses y que, digamos, que genera todas las condiciones y un mecanismo en donde el financiamiento inicial para las obras lo aporta el sector privado y el sector privado hace las obras, construye los caminos, los hospitales, las escuelas, las obras de energía, lo que sea, y después, una vez que finaliza la obra, los estados repagan esa inversión en el largo plazo. O sea, el privado hace la obra y financia al Estado. El vado, sí. Y cuando termina de construir la obra y se pone al servicio de los ciudadanos, recién ahí el Estado a pagarle al privado por la construcción que hizo. Por eso digo, el privado ejecuta la obra y financia al Estado en la forma de pagar. Ah, perfecto, sí, Néstor, no te había entendido. Y eso que me tomé un café para despabilarme. Entonces, el miércoles 3 de octubre va a empezar este programa ejecutivo de gestión, 50 expertos nacionales e internacionales, usted es la directora del programa. Será el miércoles 3 de octubre, últimas semanas de inscripción, las vacantes son limitadas, ¿no es cierto? Pueden entrar a la página de USAL y ahí informarse más de las condiciones para poder inscribirse. Ahora, ¿cómo cree usted que va a funcionar en la Argentina el PPP, que todavía no está en marcha, digamos? Se está hablando, pero no sé si se implementó ya. Sí, en Argentina este es el segundo intento serio que se hace de poder usar este sistema, este mecanismo. El primero fue hace como 2 décadas, sin éxito. Lo que pasa es que requiere una serie de condiciones económicas que, bueno, lamentablemente nuestro país nunca ha logrado tenerlas. No obstante, hay países de la región como Perú, como Colombia, como México, como Chile, que realmente lo están utilizando hace como 15 años muy bien. Y en Argentina, en esta oportunidad, en realidad nuestro país dispone de una ley que regula la aplicación de este mecanismo, y el gobierno ha estado trabajando en los últimos años en la implementación de él. De hecho, hace muy poco tiempo se firmaron los contratos de adjudicación del primer paquete de obras que es para construir 6 corredores viales. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que, bueno, la situación que estamos atravesando en este momento, la crisis financiera y también en alguna medida, por supuesto, todo esto que está sucediendo con la obra pública en nuestro país, o que está sucediendo, todo esto que ha salido a la luz, que ha estado sucediendo, bueno, impacta mucho en el financiamiento para este tipo de contratos, ¿no? Claro. La obra pública que en la Argentina siempre estuvo cartelizada, que es una mafia, que las empresas que participaron todos los años de toda la vida de la Argentina han constituido una mafia para la obra pública, con la que han corrompido a todos los gobiernos, y ahora se hacen los que yo no fui, yo no sé cómo estoy en el cuaderno, yo nunca hice nada, ¿no es cierto? ¿Cómo romper esa mafia, ¿no? Cómo romper ese círculo vicioso, corrupto de Estado y empresarios. Bueno, justamente a mí me parece que es un hito, ¿no?, esto que está sucediendo en nuestro país, porque si bien, como vos decís, Néstor, todos en alguna medida conocíamos, sabíamos, escuchábamos que todo esto sucedía, la situación de poder verlo hoy ventilado en la justicia y con caras, con nombres, con montos, con modus operandi, la verdad que, bueno, me parece que es importante porque ya no va a volver a ser como eran las cosas. Por supuesto, uno no puede ser ingenuo
y creer que, bueno, nunca más va a haber corrupción en nuestro país, porque eso no sería verdad y no va a pasar, pero sí que me parece va a haber que restablecer la forma de trabajar y utilizar herramientas como se hace en otros países, seriamente, de transparencia, de compliance, de gobernanza. Y bueno, tanto el público como el privado va a tener que trabajar en eso, porque además esto es como el tango, se baila de dos. O sea, el sector público propondrá o propondría y por el otro lado siempre encontraba campo fértil para que le aceptaran, ¿no es cierto? Ahora, el riesgo aquí, en este PPP, es que una vez hecha la obra el Estado no cumpla con los pagos. Ese es el gran problema que tiene nuestro país, Claro. es el gran riesgo. En los países, digamos, centrales, por supuesto esto no es un riesgo porque no tienen historia reputacional de incumplimiento de contratos, entonces el sector privado no ve como un riesgo que el Estado le tenga que pagar a largo plazo una vez que hizo. Para ponerle un ejemplo, Néstor, es como si yo le encargo a usted, no sé, que me cocine una torta, que compre todos los ingredientes, que la decore, y que cuando termine de construirle me la dé, yo me la como y después yo se la voy a pagar en un año. Y esto se lo dice a alguien que usted sabe que es una persona seria, que ha cumplido con todas sus palabras y con sus compromisos, y que además tiene con qué cumplir. Bueno, eventualmente es una negociación a precios de mercado. Claro. En cambio, si usted me hace esto a mí y sabe que yo soy una persona que no cumplo, no pago mis deudas en mis cuentas a mis acreedores, que no le voy a pagar, bueno, evidentemente hay dos situaciones. Una es que usted decida no le voy a cocinar nada porque usted es incumplidora, y la otra es que me diga, bueno, le voy a cocinar, pero me va a tener que pagar antes una garantía, me va a tener que dejar, no sé, una seña, y además le voy a cobrar un poco más caro por las dudas que a mitad de camino me dejé de pagar. Claro, porque digo, el Estado argentino, el país, tiene ya deuda social, tiene deuda externa que crece día a día, todos los días entran más camiones con dólares que habrá que devolver en algún momento. Y va a tener también la deuda de obra pública. Sí, pero el tema es, Néstor, suena pesado, a ver, sí. que creo un poco que es la visión que yo entiendo acertada, han tenido otros países de la región, como Sí. le pongo el caso de Perú. La infraestructura realmente tiene un impacto en la economía, lo sabemos todos, tiene un fuerte impacto además en el desarrollo económico, en el desarrollo social. Estamos hablando de obras de infraestructura económicas y sociales, genera empleo, activa todas las actividades que hacen a la economía y a un montón de sectores que están cercanos. Y la realidad es que la apuesta es que justamente, más allá de cómo se haya ejecutado, la construcción es una madre de industrias y nosotros necesitamos que nuestro país la ponga en funcionamiento como el resto de los países. Y lo que han hecho países como Perú es, como también tenían riesgos similares a los nuestros son más grandes que Perú, tengo que aclararle, desde hace muchos años, lo que han hecho es generar condiciones como para que los inversores se atrevan a invertir. Y cuando hablo de inversores, claro, no hablo de inversores extranjeros solamente. Acá creo que la apuesta importante es recuperar la confianza y recuperar las inversiones, en primer término, de los inversores locales, de los nuestros, de los propios. Correcto. Y después de los extranjeros, ¿no? Claro. Bueno, veremos entonces, el tema está iniciándose, veremos qué resultados da, cómo funciona, cómo termina todo esto, o si es el inicio de algo que puede mantenerse en el tiempo, ¿no es cierto? Todo esto además se va a debatir, digo, a partir del 3 de octubre en la USAL, ¿no es cierto? Se va a debatir en la USAL y la verdad que estamos muy entusiasmados porque sabemos que es un tema que además de despertar mucho interés, es un tema que va a ser interesante y va a ser valioso en nuestro país en los próximos años para poder hacer infraestructura para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Correcto. Doctora Alejandra Caballero, abogada, dirigente del programa de especialización para financiar obras públicas de la USAL, muchas gracias. Gracias a usted, Néstor, que tengan todos muy buenos días. Gracias. Igualmente, muchas gracias, buen día, hasta luego.